¿Me están escuchando? Sí, ahí sale el micrófono. Bien, hoy iniciamos con el tema del diseño descendente o la parte de funciones, procedimientos. No sé cómo están en el tema de algoritmia, todavía nada en eso, ¿no? Funciones, procedimientos, nada. Apenas estamos dando, ¿cómo era? Condicionales, estructuras condicionales, y eso es lo que estamos dando. Bien, ¿y qué tal ustedes con los repetitivos? De hecho, algunos, como les comenté en el examen, el tema del examen, algunos un poquito flojos, pero no sé si por falta de ejercicio o tema. Se supone que hicimos varios ejercicios, así que voy a considerar que estamos avanzando, no sé, porque tampoco me preguntan ni me cuestionan respecto a los ejercicios. Considero que estuvimos dando. En realidad todavía no dimos nada de funciones. Tengo entendido que, o sea, que todavía no trabajé con funciones, ahora entraríamos con esto. eh, y siempre haciendo un poquito de referencia al libro, pero de todas maneras hagan las preguntas, vamos a ir trabajando sobre los ejercicios y algunos otros detalles, ¿no es cierto? Bien, aquí estamos. ¿Cuál es la idea? A ver, Oscar y todo eso, ¿de qué cosa era un poco? No llegué a ver. PDF con un resumen, acá te bien claro, eso es CanF, en realidad, hay, o sea, están las grabaciones de las diferentes clases, están todos en la plataforma. Podría ponerle, no sé, podría buscar uno que otro PDF para levantarlo, sin problema, hay muchísimos en internet. La idea es que, lo que le insisto, gente, tienen que practicar, eso es lo fundamental, practicar, practicar, sin la práctica en programación no funciona. Entonces comiencen, si todavía no iniciaron con este proceso, tienen que iniciar con los ejercicios básicos, el hola mundo, el imprimir algo por pantalla, después el ir imprimiendo varias líneas, después el tema de introducir un dato en particular e imprimirlo con un scanf y un printf. O sea, eso es recontra básico, ¿sí? Si eso no manejan, no saben hacer, eh, sí, estoy grabando en realidad desde mi compu. Si eso no lo pueden hacer, tiene que ser, tiene que ser desde lo básico, ¿sí? O sea que, como les digo, tienen que comenzar con una impresión por pantalla, después un ingreso por teclado con un scanf y después métanse en los condicionales, en el tema de las estructuras repetitivas, en el mismo orden que nosotros estuvimos trabajando. Eh, Lastimosamente es así, tienen que poder tener esa lógica de programación. Es lo que más cuesta en programación, adquirir esa lógica procedimental. Entonces, y la única forma es haciendo los ejercicios, es lo mismo que al gimnasio. Yo puedo querer adelgazar todo lo que quiero estar en estado físico, pero si no hago los ejercicios de balde, voy a grabar la clase, voy a mirar videos de ejercicio, cosas por el estilo. Si no hago las prácticas, jamás voy a poder resolver un ejercicio de programación. Sí o sí tengo que practicar, gente. O sea que en eso no. Así que pónganse las pilas. Esto se va a ir, como les dije, se va a ir complicando porque ahora, la otra semana, yo ya les doy el trabajo práctico y bueno, de balde van a hacer pagar para que otras personas le hagan, porque al fin y al cabo ustedes son los que van a defender y modificar frente mío. O sea, ya les dije que va a ser presencial. Entonces, si ahí no lo pueden modificar o no entienden su programa, no van a poder
no van a poder pasar la materia, ¿no es cierto? Entonces, programación, 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 intenten, tienen que intentar y poder sacar los ejercicios adelante. Bueno, hoy arrancamos entonces con, ese es el plagueo o el sermón del día, así que vamos a iniciar con el tema de lo que se llaman tareas, subtareas, lo van a ver seguramente en algoritmia, y que va a desembocar en el concepto de subprogramas o funciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué más que nada hacemos nosotros? Se habrán dado cuenta que cuando estuvimos trabajando con los diferentes ejercicios, siempre tratábamos de descomponer el problema, ¿no es cierto? Tratamos de descomponer en pequeñas partes. Con el profesor Arzamendia habrán practicado un poquito, qué sé yo, el famoso hacer el tereré, que le describimos en pequeños pasos. Bueno, y lo mismo pasa acá. Lo que buscamos es que cada problema que yo les planteo descompongan esos en pequeños pasos. Entonces aparecen lo que se llaman las subtareas, y esas subtareas otra vez muchas veces tienen un refinamiento un poquito más detallado. Por ejemplo, el ejercicio me dice acá dos ejemplos. Dibujar esto que está parece una persona, ¿no es cierto? Que tiene una forma de una persona. Y el siguiente ejercicio dice mostrar la cadena Hola Mamá en letras gigantes. Bueno, fíjense que con respecto al dibujo, si nosotros analizamos este dibujo, fíjense que si nosotros lo descomponemos en pasos, dibujaríamos primero un círculo, posteriormente un triángulo debajo y dibujaríamos las piernas. Pero si ustedes miran, este triángulo se compone, o sea, este triángulo se compone de dibujar el ángulo más una línea por debajo. Entonces, básicamente, fíjense que estos dos dibujos se repiten. Entonces, cuando yo vea algo en programación que se está repitiendo una determinada cantidad de veces, entonces automáticamente ya tengo que empezar a pensar en una función, un procedimiento. Si el mismo código yo estoy copiando y pegando en otro lugar, o parecería que estoy exactamente copiando el mismo código en diferentes lugares, entonces repitiendo, diría, entonces quiere decir que ya tendríamos que estar pensando en una función o en un procedimiento. Entonces, fíjense que mi dibujo, básicamente, o sea, que mi programa, lo que tiene que resolver son solamente esta forma de dibujar un círculo, un ángulo con el vértice hacia arriba y una línea horizontal. Si yo sé, si mi programa puede hacer esos tres dibujitos, entonces yo puedo resolver básicamente mi programa completo. ¿Ven? Ahí están las partes, cómo se tendría que dibujar esta figura, pero el dibujar el triángulo se compone otra vez de estos dos, ¿no es cierto? Entonces, si yo, vamos a suponer que comienzo a hacer el programa, fíjense que comenzaría con el dibujar círculo, dibujar la secante, dibujar la línea y dibujar el triángulo otra vez. Y el dibujar el triángulo es dibujar la secante y dibujar la línea, así tal cual está mostrando acá. Esto que está acá es dividir un pequeño problema en varias partes. Básicamente lo pensamos de esa manera. Entonces, fíjense que acá yo simplemente en el main le voy a llamar a dibujar círculo, que ya me dibuja el primerito, dibujar el triángulo, me dibuja esto, y el triángulo que hace, dibuja la secante y una línea debajo. Y posteriormente le llamo a dibujar la secante, que vendría a ser las piernitas de la persona, ¿no es cierto? Entonces lo que hice fue dividir este problema en pequeñas funciones. Fíjense que acá dice mínimo 3 funciones, pero acá hay 4, ¿sí? Que son la misma cosa. Bueno, entonces, este es el que vamos a llegar a hacer ahora nosotros, pero presten atención con respecto a eso. Ahora tenemos que mostrar hola. ¿Qué es lo que es el ejercicio este de hola mamá? Lo que se quiere, básicamente, es que con letras grandes, no con la H así como normalmente lo hacemos, sino que dibujados con asterisco,
me escriba en la pantalla hola, un espacio en blanco y posteriormente me muestre la palabra mamá. Pero todo con asteriscos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que acá lo que hace es, bueno, vamos a dividir esto en 1, 2, 3, 4 funciones. Una que imprima la H, otro que imprima la O, otro que imprima la L y otro que imprima la A. Entonces, y posterior mamá tiene que ser MA dos veces, ¿no es cierto? Entonces, acá la A vemos que se repite y acá en mamá peor, ¿no es cierto? Dos veces A y dos veces M. Entonces vemos que hay códigos que ya se van a empezar a repetir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De tareas básicas tengo que hacer estas 4 funciones, 5 con el espacio en blanco y 6 con la M, porque la A ya tenemos hecha, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, cuando yo detecto, cuando yo ya analizo cómo voy a hacer mi programa, paso a la parte de programación. Y fíjense que acá está, mostrar la H, entonces con una serie de print F, yo muestro la H. Mostrar la O, muestro la O, después mostrar la L, la A, el espacio en blanco, que es saltar simplemente una línea, la M, y después mi main lo único que va a hacer es esto que está acá, mostrar H, mostrar O, mostrar L, mostrar. Si pueden capturar la pantalla, háganlo ya, ¿no es cierto? Pero lo importante acá es dos cosas. Acá les muestra cómo imprimir la H, ¿sí? Y acá como la O. Obviamente ustedes van a tener que hacer la L, la A y la M, porque el resto ya está todo. Y después lo que hacen en el programa es simplemente llamar a la función mostrar H, va a venir y va a dibujar todo esto y termina y sigue con la mostrar O. Cuando encuentra mostrar O, viene a este programa, hace todo la O y vuelve acá, L y A. Y acá, fíjense que en vez de estar escribiendo, acá yo tendría que, fíjense, escribir mostrar A, en vez de mostrar A tendría que poner todo el programa de mostrar A. Mostrar M, todo el programa. Y aquí fíjense que se repite este código varias veces. Entonces, lo ideal es dejar de esa forma. Y como verán, esta es la función o procedimiento. En realidad es un procedimiento porque no devuelve nada. Entonces, esto se le llama procedimiento normalmente. Este ejercicio lo que me van a hacer dentro de un ratito, les voy a pedir que lo miren y después lo ejecuten o lo lleven a cabo ustedes. Pero lo importante aquí es, todo esto va antes, ¿sí? Antes del programa. Y posteriormente, este main va al final de todo, ¿sí? Vamos a ver ahora por qué y cómo se trabaja en esto. Bien, el siguiente, subprogramas. Todavía no vamos a entender algunos conceptos y después sí ya entramos en el ejercicio. Los subprogramas, ¿a qué le llamamos subprogramas en realidad? A pequeños programas dentro de otro programa, no es otra cosa que pequeños programas que se ejecutan independientemente. Y tiene una de las características que encapsulan código y datos. ¿A qué se refiere esto? Que, como habrán visto acá el principal, si vamos a mirar, el principal no sabe cómo se imprime la H. El único que sabe cómo se imprime la H es esto que está acá, mostrar H. Entonces a eso se le llama encapsulamiento de datos. Él no sabe cómo se hace, el main. Simplemente le llama a mostrar H y él se va a encargar de hacer ese trabajo. A eso se le llama de alguna manera encapsulamiento de datos. Y muchas veces necesitamos ingresar datos también aquí en este subprograma. Y perfecto, entonces solamente esta función se va a encargar de todo ese procedimiento. Nadie fuera de él se va a enterar de cómo lo hace. A eso particularmente se le llama encapsulamiento de datos. Bueno, y se comunica con otros subprogramas, muchas veces a través de los datos, y para eso creamos subrutinas, procedimientos, funciones y acciones. Y realizan tareas individuales del programa. Esto es lo que tenemos que buscar cuando hacemos un subprograma, que hagan tareas muy particulares, muy específicas, como imprimir la H, imprimir la M, es muy específico lo que hacen, ¿no es cierto? Funcionalidad concreta, identificable y coherente, o sea, tiene que hacer algo particular y nada más. Se ejecutan de principio a fin cuando se les llama y terminan devolviendo el control al punto de llamada. Bien,
Y acá fíjense el flujo. Acá lo que me muestra es simplemente cómo se va ejecutando, ¿no es cierto? En el main, cuando le digo mostrar H, él va y me muestra la H en particular. Ejecuta todos los programas y cuando termina, vuelve al punto en donde terminó este mostrar H. Y ahí continúa con mostrar O, que vendría a ser la siguiente función. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y ahí retorna y así sucesivamente. Bien, ¿cómo se hace? Acá tenemos que tener en cuenta algo, que el tipo de datos es lo que me va a devolver. Cuando nosotros creamos una función, el tipo de datos es lo que me va a devolver. Este es el nombre de la función y lo que pongamos entre paréntesis son los parámetros. A esto le llamamos cabecera y lo que programamos dentro de la función se llama cuerpo de la función. ¿Tá? Y entonces, el tipo, esto ya más o menos lo expliqué. Y acá hay una diferencia. Para el C en realidad no hay mayor diferencia, pero nosotros generalmente en C le llamamos a todo, le llamamos funciones. Pero generalmente en algoritmia ustedes le van a llamar procedimientos cuando es aparentemente como una función, pero no devuelve ningún valor. Se le pone void al principio. Entonces, esto, por ejemplo, como habrán visto, esto es esto es un procedimiento. ¿Por qué? Porque no devuelve nada. Dice void, quiere decir que no está retornando ningún valor en particular. Entonces, a esto se le llama procedimiento, ¿sí? Y una función es cuando devuelve realmente un valor. Entonces, por ejemplo, utilizamos así como esto. X es igual a 12 por Y o algo por el estilo. Y retorna. Y ahí famoso ponemos el return. Return 1, return 2. Entonces, o return el valor que calculó la función, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hacemos cuadrado y entre paréntesis de 20, esto le estamos llamando a una función que lo que va a hacer es, cuando resuelve, me devuelve un valor en particular. Por eso se le llama funciones en realidad. Y el caso de nuestro menú que comenzamos ya a hacer la sesión pasada, ¿no es cierto? O sea, las sesiones anteriores. El menú nosotros podríamos trabajar también con funciones. ¿Por qué? Porque acá comienza int menú, por ejemplo, dice, ¿y qué pasa? Me imprime las opciones, pide que se ingrese una opción y retorna op. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entramos, opción, menú, o sea, le llamamos al menú y cuando me retorna en esta variable que está acá, me va a retornar la opción que se eligió acá, como ven en el gráfico. Viene, ejecuta, o sea, este es el main. Viene, int opción, opción es igual a menú, dice. Y cuando encuentra la palabra menú, se va y comienza a ejecutar toda esta lista de códigos. Cuando llega hasta el scanf, se ingresa el dato y acá me dice return on. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando hace el return on, le va a asignar a opción el valor que se le retornó. Esa es la diferencia con funciones y procedimientos, ¿no es cierto? Acá ya me retorna un valor. Ahí ya le es asignado, ¿sí? En cambio, en procedimientos es diferente. Si yo le digo int main y le digo menú nomás, viene y ejecuta todo esto y no retorna absolutamente nada. No tengo por qué hacerlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un procedimiento. Entonces, para que vayamos entendiendo un poquito, acá quiero hacer una pausa. Quiero que de alguna manera podamos ir desarrollando unos pequeños procedimientos. Voy a salir de esto. Vamos a poner acá. Estoy trabajando con Dev C++ últimamente porque mi NetBeans tuvo problemas y bueno, estoy con problemas con NetBeans, estoy reinstalando algunas opciones. Bien, entonces, si ustedes se fijan, quiero mostrarles un pequeño ejemplo de cómo trabajar con funciones en particular. Entonces, vayamos a cualquier ejemplo, a cualquier tema, vamos a... ustedes saben, ya estamos en
inglés, sí. Entonces, comencemos con las opciones. Include el stadio.h. Si hay alguna pregunta, sí, escucho. A ver. Bien, bien, bien. A ver, a ver. Ahí. Ahí se ve. Bueno, int main, como siempre, ¿no es cierto? Bueno, entonces, sí, escucho. Espera un ratito. ¿Le sale? ¿No le sale? Había como... No, profe, aparece presentación. Ahora sí, pero voy a poner... Ahora vamos a ver si le sale. Sí, profe, ahora sí. Ya. Bien. Entonces, acá yo lo que creé, lo que siempre nosotros hacemos, int, entonces el return 0, punto y coma, y hasta ahí es lo básico de lo que nosotros manejamos, ¿cierto? Entonces, por algún motivo, yo lo que necesito ahora es empezar a crear mis funciones o mis procedimientos. Vamos a suponer, voy a hacer el caso este de imprimir hola, por lo menos hola, hola o lo que sea. Entonces voy a crear una función, que no me va a devolver nada y que se va a llamar imprimir o h, vamos, el primero es h, abro, cierro paréntesis siempre y acá comienzo a hacer mis printf. Un ratito. Printf y le voy a poner barra n, entre comillas, barra n, y acá comenzamos con los asteriscos. Esta es la h, así que vamos a comenzar acá. Y coma, y ahí seguimos con el resto. Y ahí voy copiando, pegando, algo muy básico. Ahí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, con eso está bien. Entonces, si yo miro con esto, fíjense que me debería imprimir una H en pantalla. Vamos a probar simplemente llamando a la función. Entonces le voy a decir, acá la única forma es imprimir H, simplemente, y tengo todas las funciones y procedimientos, siempre tienen, se abre y se cierra paréntesis. Si ustedes encuentran de esta forma, es porque hay una función o un procedimiento dentro del programa, ¿no es cierto? Bueno, y vamos a guardar, este me va a pedir un nombre, 2020. Bien, guardo, ejecuto, vamos a ver si no me da error. Acá le voy a poner, y ahí, como ustedes ven, me sale la H ya, ¿sí? Entonces, espectacular, ya salió, terminamos con este. Entonces ahora yo tengo que ir con los otros procedimientos. Entonces, esto podría copiar y pegar, le cambio el nombre y así de sencillo lo voy haciendo. Copio, pego, imprimir o. Imprimir o, y entonces acá completo este. Un ratito. Y acá le saco esto. Entonces, y este voy a copiar al final, control X, y ahí ya tenemos la O. ¿Está? Guardo, ejecuto nuevamente para probar, pero para eso
le agrego la O también acá, imprimir O. Abro, cierro paréntesis, punto y coma al final. Y entonces, si ejecuto este programa, lo llevo ahí, me sale de esta manera. Entonces, acá me faltó un espacio, ¿sí? Entonces podría probar ya imprimir espacio. Voy a crear una función llamada imprimir espacio, abro, cierro paréntesis, punto y coma, y acá la creo. Entonces, ¿qué hago? Voy a ponerle del tipo void, se abre, se cierra paréntesis, esto no hace falta, la llave, y lo único que me va a hacer es un printf. Por las dudas le voy a poner 2/n para que se note bien la diferencia, punto y coma, y ya está, solucionado. Fíjense que ninguno de estos tiene un return. ¿Por qué? Porque está la palabra void, y la palabra void significa que no retorna nada. Entonces esto que está aquí me está mostrando no necesita retornar ningún valor. Vamos a ejecutar y ahí sí me sale la H, un espacio, y después viene la O, ¿sí? Entonces fíjense que con esto vamos completando la función. Entonces, no sé, si yo quiero escribir otra cosa que no sea, o quiero escribir O muchas veces, qué sé yo, entonces simplemente copio y pego esta función que está acá, y ahí me va a escribir O, este voy a poner como comentario, entonces que me salga O por pantalla. Entonces se supone que ahí dice O, ¿no es cierto? Entonces, es cuestión de simplemente, si ya tenemos un pedazo de código, es llamar a ese pedazo de código y se va a ejecutar la cantidad de veces que nosotros necesitemos. Esto es un ejemplo típico de procedimiento, ¿no es cierto? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Estos son procedimientos, ¿por qué? Porque hace un void, no retorna absolutamente nada. Pero, por ahí si a mí se me ocurre, bueno, quiero calcular, y acá vamos con las funciones. Entonces, el cuadrado famoso, ¿no es cierto? Int x y potencia. Vamos a hacerlo más complicado. Sí. En vez de cuadrado va a ser elevar. Potencia. Bien. Y acá potencia va a valer 2 y x va a valer 3. Entonces, yo lo que quiero, quiero que me cree una función que se llame elevar. Le voy a llamar a mi función elevar y le voy a pasar como parámetro la base, que es 3, y la potencia, que es, x, y la potencia, que es potencia. Entonces, se supone que esto, resultado, voy a llamarlo, y entonces aquí yo lo único que quiero es imprimir printf y voy a imprimir resultado. El resultado es porcentaje de coma resultado. Perfecto. Y acá un /n para asegurar. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense que yo no hice nada todavía, solamente esquematicé mi programa diciéndole que acá voy a tener una variable resultado que va a obtener, elevar a una potencia determinada una base. En teoría, esto me tiene que salir 3 elevado al cuadrado, me tiene que salir un 9, ¿no es cierto? Entonces ahora me voy a poner a solucionar mi problema, que se llama elevar. Voy a llevar esto. Ahora atiendan con mucho detalle lo que voy a hacer.
Me voy a ir arriba por las dudas para no tener problema. Entonces, ¿qué me va a retornar esto? Esto se supone que me tiene que retornar un valor y ese valor es del tipo entero, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a escribir es int porque me va a retornar un valor entero. Posteriormente, le digo elevar, y acá le voy a escribir de nombre diferente. Fíjense que ya le pongo nombre diferente. ¿Puede ser el mismo nombre? Claro que puede ser el mismo nombre. Pero yo en particular le voy a poner la base con diferente nombre y la potencia le voy a mantener igual. Ahora, dice int elevar base y potencia. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es multiplicar la base de acuerdo a la cantidad de veces que me indique la potencia. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces, base ya tenemos. Puedo crear una variable int i para mi famoso for y voy a hacer for i es igual a 1 mientras que i sea menor o igual, menor que potencia y punto y coma y más. Perfecto, ahí estamos utilizando nuestro for. ¿Y qué voy a hacer acá? Lo único que voy a hacer es que base es igual a base por base. Punto y coma. O si quieren, a ver, perdón. Entonces, base resultado, voy a llamarlo. Resultado es igual a base a resultado por base. Entonces, la primera vez tiene que hacer base por base, o sea, 2 por 2. Entonces mi resultado tiene que valer 2 por 2, 4 y después me tiene que hacer 4 por 2, 8, ¿no es cierto? Entonces acá lo que podría poner es int resultado es igual a base, punto y coma. Vamos a probar si esto funciona. Pero a diferencia de un procedimiento, fíjense que acá no hay nada, yo tengo que, o sea que como tengo void no hay un return. Acá cuando tengo un int o cuando tengo cualquier otro tipo de valor que no sea void, tengo que hacer un return de algo. ¿Y qué es lo que va a retornar en este caso? Resultado. ¿Por qué? Porque el resultado es lo que queremos obtener en este lugar. Si ustedes quieren, para cuando hacen programación o cuando queremos verificar algunos datos, entonces muchas veces lo que hacemos es poner acá a ver qué resultado nos salió para ver si acá salió bien y cosas, o imprimimos en el medio, ¿no es cierto? Pero en principio vamos a dejarlo así. Bueno, entonces se supone que acá viene el 3 y acá viene el 2. Resultado va a valer 3 en principio y vale 1, perfecto. Entonces resultado es igual, como acá tenemos el 3, 3 por 3, 9. Y vale, en este caso se incrementa la i, va a valer 2. 2 es menor que 2, si es, o sea que ya es falso y ya sale y me tiene que mostrar el resultado. Y vamos a probar a ver qué es lo que sale. Esto vamos a comentarlo y esto vamos a comentar. Si hay algún error, ya se dieron cuenta, avisen, vamos a ver qué sale. Bien, acá, ¿cuál es el problema que me está diciendo? Que acá no están definidos los tipos de datos. Int. Es como declarar nuevamente los datos, ¿no es cierto? Eso es lo que se hace en los parámetros. Tengo que definirle cuál es su tipo de datos. No se me olvide. Y ahí vamos a ejecutar. Bien. Y acá me sale que el resultado es 9. Perfecto, pero vamos a probar con otro número. Entonces, acá ya sabemos que la base es 3, ahora vamos a poner al cubo. 3 por 3, 9, por 3, 27 me debería dar ahora, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué sale, 27, perfecto. Entonces, cuestión, fíjense lo que hizo el programa. Vino hasta acá, o sea, comienza el programa, resultado es igual a elevar y le paso el 3
y la potencia que es 3 también. Voy a ponerle 4 ya para exagerar, que sean diferentes. Entonces viene acá y no importa cómo se llama, él ya tiene otro nombre, pero que el valor vino en este lugar. Vamos a depurar. Sí. Vamos a probar a ver si ejecuta mi programa. Vamos otra vez. No está funcionando bien el mío. Bien, ahí de tanto querer depurar ya se trabó todo mi programita, pero bueno. Por ahí se arranca otra vez, vemos. Sí, escucho. ¿Cómo para qué funciona? Es que yo no uso mucho de este programa, no lo voy a usar bien. En realidad es para, así como les mostré en el NetBeans, para ver paso a paso cómo se hace en el programa, ¿no es cierto? Cómo va ejecutando el programa línea por línea. Ya me dio error y se me cerró todito. No sé si guardé, pero vamos a ejecutar de vuelta. ¿Se acuerdan en NetBeans cómo les mostré cómo se ejecuta el paso a paso? Bueno, este es el depurar, es lo mismo para eso exactamente. Un ratito y voy a... Enzo, sí, te escucho. Parece que se me cerró todo. Archivo abrir. No, este era de la... Vamos. ¿Cómo? Vamos a ver si encuentro. 2020, función 1. Ahí está, este es. Bueno, no vamos a depurar entonces porque no le gustó. Pero acá lo importante es, a ver si tengo opciones de entorno a ejecutar. Sintaxis. En teoría, este tendría que ser algo así. Si yo marco la opción acá, por ejemplo, y al decirle depurar, en teoría comienza a ejecutar el programa. El proyecto no tiene información para desactivar, sí. Bueno, ahí se tendría que ejecutar el programa y parar donde se quedó en rojo, ¿no es cierto? Pero evidentemente no está funcionando bien este. Ya se me colgó otra vez. Pero por ahí sí funciona bien en el de ustedes, o es lo mismo que en el NetBeans. En el NetBeans ustedes agarran, marcan las líneas de código en donde quieren que pare y a partir de ahí comienzan con el F5 o el F7 dependiendo del lenguaje, empiezan a ver paso a paso cómo se va ejecutando el programa, ¿no es cierto? Entonces inclusive pueden ver los valores de las variables. Muy interesante para justamente entender cómo se está ejecutando el programa. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, gente? ¿Hay algo que pudimos llegar a captar o se nos escapó o algo que no les haya explicado? Acá lo importante es entender cómo funciona un procedimiento o una función. Otra de las cosas, fíjense que, por ahí para aclararle, muchas veces, yo en particular también, hago todas estas funciones debajo del main. Lo primero que me aparece en mi programa casi siempre es el main. Entonces, ¿yo qué hago? Esto que está acá lo hago aquí abajo. Pero eso tiene un problema. ¿Por qué? Porque si yo ejecuto mi programa ahora, ustedes verán, me va a dar error. ¿Y qué es lo que me dice el error? Si yo miro acá, dice elevar no está declarado en este ámbito. Elevar. Pero si yo tengo mi función, mi función llamada elevar. ¿Por qué cuando estaba arriba no me daba error y ahora que le puse abajo sí me da un error? Porque el compilador lo que hace es primero recorrer todo el programa hasta encontrar el main y todo lo que está por encima lo considera como algo definido.
Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Una buena práctica de programación es crear lo que se llaman los prototipos. ¿Y qué son los prototipos? Los prototipos simplemente son los nombres de las funciones que se van a trabajar. Entonces, si yo creo mi función que se llama imprimir, solamente le pongo el nombre, la cabecera. ¿Se acuerdan que habíamos visto la cabecera? Perfecto. Entonces, eso nomás tengo que poner dentro de lo que se llaman los prototipos. Acá le voy a copiar esto. Y siempre con un punto y coma al final, ¿no es cierto? Para distinguir entre una función y otra. Imprimir este. Y así, por cada función que yo cree, tengo que tener mi prototipo arriba. Siempre es bueno, como les dije, es una buena práctica. Y en el caso de que tenga parámetros, como en el caso de elevar, le pongo con los parámetros. ¿Sí? Así tal cual. Generalmente copio la cabecera y ya está. Entonces, ahí fíjense que si ejecuto el programa, no me da ningún problema. ¿Sí? Sigue ejecutándose como corresponde. Emilio, no te pongas nervioso. Y acá entonces aparecen todos los prototipos y prototipo entonces dijimos que eran simplemente son los nombres de las funciones o procedimientos que tenemos por debajo del main. Lo ideal, como les digo, es que todos los prototipos estén ahí arriba, toditos, absolutamente todos, de todas las funciones que creo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Hoy voy a levantar, seguramente voy a estar mirando algunos ejercicios de funciones y procedimientos. El primero que quiero que me hagan es ese que les dije, que me aparezca por pantalla el hola mamá, así como salía ese hola que estábamos intentando hacer, ¿no es cierto? Entonces, a través de procedimientos y funciones, que me salga la palabra hola mamá. Y los siguientes ejercicios que vamos a comenzar a modificar son los menús. Quiero que todos los menús, todos los ejercicios que hicimos con menú, empecemos a transformar en procedimientos y funciones. Que mi main me quede algo muy sencillo como esto, llamada a un menú nomás, después otro llama a las opciones, otro llama a las diferentes pantallas. Todo tenemos que trabajar con procedimientos y funciones. ¿Alguna preguntita hasta acá? Entendió bastante. Bien, dejaremos. Sí, Emilio, te escucho. O sea que para la Así mismo, esa es la idea. Entonces, les dejo como ejercicio para que vayan pensando, practicando eso. Y les dejo alguna serie de ejercicios que quiero que vayan probando. Y si tenemos dudas el lunes, ya empezamos a trabajar en esas dudas que tengan. ¿Sí? Yo voy a ir resolviendo uno que otro ejercicio el lunes. Si ustedes tienen alguna recomendación, entonces ya me hacen saber y entonces ahí ya empezamos a trabajar. Pero lo que quiero es que prueben, ¿sí? Que vayan probando, que vayan haciendo los ejercicios para que se den cuenta cuáles son los inconvenientes que están teniendo. ¿Está? A más tardar el jueves entonces lanzamos el trabajo práctico, así que vayan practicando, gente, por favor. ¿Algo más? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran sacarse de dudas? ¿Cuál de ellos, Saúl? O sea, que